todo lo que te viniere para hacer a la mano, hazlo con todas tus fuerzas, porque al sepulcro a donde vas habrás perdido la oportunidad. Hola amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. Quiero contarles que estamos emocionados de estar aquí buceando en aguas profundas, sacando perlas de este manual de instrucciones maravilloso para la vida. Cuando nos levantamos en la mañana y recordamos aquel verso de Filipenses 4, dice, demos gracias a Dios por todo. Cuando damos gracias a Dios por todo, cuando nos levantamos en la mañana, dándole una prioridad, haciendo que nuestro pensamiento esté enfocado, porque como tenemos alrededor de 60,000 pensamientos, que si no nos enfocamos, pues se van a parecer a un terreno baldío, sin cercas. Se meten intrusos, personas que quieren apropiarse del terreno, porque no tenemos cercas, no tenemos una forma de protegerlo. Si nos levantamos en la mañana y no enfocamos nuestro pensamiento en lo bueno, wow, estoy vivo, ya es una gran fortuna, mi familia también, tengo desafíos, entonces yo enfoco mi pensamiento en lo que tengo, no en lo que no tengo. Si tú te enfocas en lo que no tienes, empieza algo que se llama a bajar el estado de ánimo y la depresión. Ay, yo soy un pobre, hoy no, este fin de año no voy a salir, no voy a poder, entonces empieza a sentirte un miserable y viene la ansiedad. ¿Cómo les parece? Pero cuando nos levantamos cada mañana y le decimos gracias por la vida, gracias porque me diste otra oportunidad, porque estás ahí, porque si vivo es porque tú vives. Gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias porque puedo ver, porque puedo sentir, porque te puedo conocer. Empezamos a generar una sensación de completos y nuestro cuerpo genera dopamina, nos sentimos bien, nos sentimos llenos de energía. Pero si dejamos nuestro cerebro libre, allá que piense en cualquier cosa, vamos a estar perdiendo la oportunidad de tener un día maravilloso. Y como también tenemos sentimientos, según nos acordamos del día pasado, que nos hicieron sentir mal, esos momentos en las mañanas son de mucha reflexión. Entonces debemos decir a nuestros sentimientos, no, jovencito, nada de mieditos ni de depresiones. Yo hoy voy a controlar mis sentimientos, es decir, yo hoy estoy feliz. Bueno, es lo que dice la Escritura, Filipenses 4. Regocijaos. Nuevamente les digo, Pablo lo repite, regocijaos, sinónimo de estén alegres, por favor, estén alegres. Y pongan las peticiones delante de Dios y den gracias por todo. ¿Cómo les parece? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces te va a dar el ancho de banda mental y la emocionalidad para poder resolver tus circunstancias. Y ahí lo dice, y si existen cosas buenas, piensen en ellas, piensen en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en la probabilidad para que sean libres. Es una de las cátedras más poderosas de neurociencias, pero el ser humano no las está aprovechando. Y nos toca a nosotros hacer la parte. Yo elijo en qué pensar. Entonces, como lo hemos dicho, yo hago ese casi nada y Dios va a hacer ese casi todo. Estamos entendiendo cómo funcionan las escrituras para romper el misticismo de que Dios tiene que hacernos todo. Cuando dejamos que Dios nos haga todo, por ejemplo, Señor, sana mi tierra, que haz algo por esa nación. No. Nosotros, la nación, tenemos que empezar a hacerlo. Si tú quieres un buen país, que tu corazón, ese pedazo de país, sea un buen terreno. Es así de sencillo. Debemos encarnar el bien que vivimos. Por eso, la mejor definición para evangelio que estamos acuñando en esta hermosa comunidad de amigos es que el evangelio es la vida que se vive. Claro, siento temor al decir eso porque yo todavía no lo soy, pero como dice Primera de Pedro, pero lo creo con la aspiración de una buena conciencia, que un día lo voy a lograr, que un día también alcanzaré la estatura, la altura, la dignidad de un varón perfecto como Cristo. Afortunadamente, mi transformación real no depende de mí, sino de aquel que nos dijo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, veamos cómo funcionan las cosas. Vamos a leer algo maravilloso que está en Eclesiastés justamente. Estábamos haciendo un preámbulo al inicio sobre Eclesiastés 3. Estábamos mirando que no se nos enseña la escritura con coherencia o el principio de integralidad. Por eso debemos entender cuál es el objetivo de la escritura. El objetivo de la escritura lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, donde se define qué es el evangelio, y en el capítulo 24 del evangelio de Lucas, y también en Hechos 26. Pero déjenme precisarles el del evangelio de Lucas, que es como el más preciso. Cuando Jesús muere y resucita,
Sus discípulos se asustan. Escuchen, él les había dicho, debo morir y debo resucitar. Sin embargo, ellos no entendieron por qué. Porque ellos, como en la actualidad, estaban esperando un reino terrenal. ¿Cómo les parece? Por eso cuando él se va a ir, le preguntan, no vas a restaurar el reino, no nos vas a cumplir la promesa del reino que tenemos, ¿verdad? Pero él les dice, les voy a dar un poder para otro reino mucho más grande, el espiritual. Entonces, cuando los discípulos ven a Jesús resucitado en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, se asustan y Jesús tiene que empezar a asistirlos y les dice algo extraordinario, que es lo que hoy necesitamos clarificar. ¿Cuál es el objetivo de la escritura, de esa Biblia que tú tienes allá en tu casa o en tu teléfono? Esto tiene un objetivo, un telos, una objetividad. La palabra objetivo es el objeto de mi acción. Así es, Jesús les dice, miren muchachos, por favor, escuchen esto con mucha atención. Esto que ustedes están viendo fue justamente lo que yo les enseñé durante 3 años y medio. Que era necesario que se cumpliese de mí lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Jesús mencionó los 24 libros del Tanakh, que es la Biblia hebrea, diciendo, todo lo que estaba escrito ahí tenía un objetivo y era apuntar a mí. Y la profecía decía, como lo dice en Primera de Corintios, que era necesario que el Hijo del Hombre muriese, ¿cierto? Y resucitase, y luego, después de vencer el único enemigo que el ser humano no puede vencer, que es la muerte, ni al pecado, él lo ha vencido, entonces nos ha entregado a nosotros la posibilidad también de sobreponernos al pecado, además de resucitar. Cuando yo entiendo que el objetivo de las Escrituras es ese, y que su desenlace final viene en una dimensión que es en la consumación del reino de los cielos. Ustedes recuerdan la consumación, ¿por qué? Porque ya empezó. Recuerdan que Jesús dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Y los discípulos en cierta ocasión, queriendo reclamarle a Jesús, porque le reclamaban, cuando las personas empezaron a ir, cuando Jesús empezó a utilizar aquella máxima de Juan Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Jesús empezó a decirlo, el que ponga su mano en el arado y mire atrás no es digno de mí, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús empezó a predicar todo esto, todos esos miles, tal vez millones que lo seguían por los milagros, se empezaron a ir. Y los discípulos se preocuparon, uy, se nos va a acabar el protagonismo, ya no vamos a recoger ofrendas copiosas. Y le dijeron a Jesús, mira Jesús, haz algo porque se están yendo, por favor ayúdanos, estamos perdiendo la popularidad. Jesús les dice algo increíble. Bueno, y es que ustedes también se quieren ir, ustedes han entendido este mensaje. Y por allá Pedro, como siempre que le gustaba, seguramente fue él el que dijo eso, le preguntó, nosotros lo hemos dejado todo por ti, así todo salamero, todo reclamante, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué pasará con nosotros? Jesús les dice algo increíble, en la restauración de todas las cosas, en el reino, en la regeneración, ustedes se sentarán sobre 12 tronos a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Nos queda de una vez ahí toda una brecha mental para entender, wow, ¿qué tan profundo es esto? ¿Cuáles son los intereses de escribir eso? Quiere decir que el propósito de las Escrituras no es darnos cosas en este mundo. No, las cosas de este mundo ya Él nos las dio. Y eso es lo que no hemos entendido. Él nos dio la inteligencia, la sabiduría para crear una buena familia. Tenemos que hacer un alto, poner en freno de mano, dejar de correr, poner el carro en neutro, frenado y hacer un análisis de decir, ¿quién soy yo? ¿Cuántas cosas buenas tengo? Y yo debo hacerme cargo. Ya no podemos estar diciéndole, mira, es que tú me haces poner de mal genio. No, no. Tú solita o tú solito te pones de mal genio. Debemos hacernos cargo de nosotros, entender este evangelio, ese protagonismo que Dios nos dio cuando nos dijo, hagamos, vengan todos, que yo quiero involucrarlos a que hagamos un mundo mejor, pero hemos perdido nuestro compromiso. Pablo trata de reclamarlo. Dice, todos somos colaboradores, ¿cómo les parece? Del edificio de Dios. Voy a leer este verso que está en Eclesiastés, que seguramente todos nos lo sabemos de memoria, ya lo hemos visto. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo de perder, tiempo de ganar, tiempo de
de bailar, tiempo de endechar, o sea, como decir, tiempo de estar alegres y felices y tiempo de estar deprimidos, eso va a suceder. E incluso tiempo de morir y tiempo de nacer. Esa es la dicotomía de la vida, es parte de la vida, no importa, cristiano o no, es lo mismo, a todos nos va a acontecer lo mismo. Ese es el análisis que la Iglesia de Cristo debe hacer para entender, como lo dice, en tiempo de abundancia, goza y coma y disfruta, y en tiempo de adversidad, reflexiona y aprende, porque no hay nada que se salga de la soberanía de Dios. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que podemos hacer de cada día una sinfonía. ¿Por qué voy a decir una expresión, por qué me tiro un día, perdónenme un poco lo grotesco, levantándome de mal genio, cantaletoso, que porque un zapato quedó en la sala, o quedaron 2 pocillos allá, o porque alguien no pagó el recibo, o porque usted no me dijo que me amaba, o usted no me trajo el café, o no hemos pagado la cuota, y ahí nos tiramos un día, o porque usted sigue siendo así? No tenemos, el enemigo no está en casa. Debemos aprender a ser artesanos de la vida, a hacer de cada día con arte y decir, wow, ahora entiendo, porque si tengo prosperidad, hay comida en la alacena, estamos en casa todos, ¿por qué yo voy a destruir un día? Lo voy a convertir en un día amargado. Hoy no te hablo, hoy mejor me voy, y además estoy resentido. ¿Pero por qué? Si Dios dijo, hagamos juntos. Actúen como actuaría Dios, que es la definición más clara para sabiduría. Entonces, cuando vemos en Eclesiastés 9, ya vimos Proverbios 3, que nos va a venir la prueba y la dificultad. Nos va a venir, pero claro que ya les dije que en medio de, como les leí esta mañana una frase que dice, los milagros es eso que te sucede mientras tú sigues caminando, creyéndole a Dios en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea. Ahí, cuando estamos caminando, cuando estamos esperando que suceda el milagro sin habernos movido, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque la fe se deja seducir por el esfuerzo. Es una enamorada del esfuerzo. Es lo que dice por allá Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando estamos caminando, a veces tenemos que enfrentar un desafío con la familia, con el hijo, con la esposa, con la salud, con la economía. Bueno, debemos hacer un alto. La Escritura dice, confíen en Dios y Él les va a dar la sabiduría suficiente para que ustedes resuelvan sus conflictos. Es lo que dice Filipenses 4. Ahora, la ley de la causa y del efecto. Cuando ustedes leen el capítulo 4, porque pareciese ser que esto no está tan claro, pareciese ser que los del Antiguo Testamento, palabra para competir entre la religión más grande y entre los primeros, entonces la palabra Antiguo Testamento queda muy bien para decirles que están obsoletos, pero quedamos más vigentes. Liberémonos de prejuicios y leamos la Escritura. Vamos a mirar el primer caso de depresión que se presentó y el primer caso de productividad personal que se presentó. ¿Les parece? Vamos a verlo en la Escritura. Ustedes recuerdan que había 2 hombres, uno que se llamaba Caín y otro que se llamaba Abel, todos consagraditos, alabaré, iban a la iglesia, y un día uno de ellos dijo, yo voy a llevar ofrenda, y otro dijo, yo voy a llevar ofrenda. Había uno más consagrado que otro. Y una hermanita le dijo, ay, tú eres muy consagrado, Dios te va a bendecir y vas a vivir muchos años. Se llamaba Abel. Y a otro que iba allá también le decían lo mismo, pero él tenía un corazón distinto. Qué extraño. Al consagrado no le fue tan bien. Miremos la conversación. Cuando Caín presenta su ofrenda, que es lo que significa un sinónimo de religión, entonces Dios le dice algo muy poderoso que no se está enseñando. Déjeme leerlo en el capítulo 4 de Génesis, el verso 6, y dice así, ¿por qué ha decaído tu rostro? Dice la versión Reina Valera de 1960. Quiero hacer una precisión ante esto que estoy diciendo. Hay muchas versiones de Biblias, muchas versiones. Está la versión Nacarcolunga, está la traducción lenguaje actual, está la Félix Torres Amat, está la Biblia de Jerusalén o la Reina Valera 1960. Todas estas Biblias al final tienen una columna vertebral, pero se traducen de acuerdo al lenguaje para que la podamos entender. Algunas están un poquito ajustadas al favoritismo de la doctrina de turno que las tradujo, ¿de acuerdo? Pero la esencia no se puede perder y nos debe atemorizar. Recuerden que hemos dicho que si alguien dice, ay, fue que le pusieron algo o están plagiando algo, eso nos debe llenar de orgullo y motivación. ¿Por qué? Porque solo aquello que es verdadero es objeto de plagio. Quiere decir que hay una verdad y debemos buscarla. Miremos lo importante. Quise decir esto porque ayer escuché un comentario sobre eso de las versiones bíblicas. Las versiones bíblicas todas
Todas las versiones dependen casi de la Vulgata latina, de allá del Papa Damasio, de la primera traducción y de por allá de la versión Reina Valera de 1560, muchos años viviendo de una traducción tras otra traducción. De hecho, el cristianismo no ha podido elegir hoy realmente la pureza de su doctrina porque está condicionada. Claro, pero cambiar esa mentalidad es un desafío. Quiero que veamos lo que le dice Dios a Caín de una manera increíble. Caín, ¿por qué estás deprimido? Es lo que realmente le quiso decir. El primer caso de depresión se presentó con Caín. Dios le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Sí lo ven? No crean que esto nació así un poquito, que las neurociencias. Me encanta la palabra del Señor por eso. Es relevante y es vigente. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Hacer lo correcto? ¿Qué significa hacer lo correcto? No es que tú lo haces, yo oro y tú haces. No, 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 tú, Caín. Tú tienes que decidir tus actitudes. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. Si te niegas a hacer lo correcto, es decir, tú puedes decidir, por eso por ahí esas frases todas bonitas, yo soy el arquitecto y constructor de mi propio destino, el amo de mi destino y el capitán de mi alma, en palabras de Nelson Mandela. Todo eso es bíblico. Este manual es maravilloso para las empresas, para la familia, para la sociedad. Aquí está todo lo que necesitamos. Y es el desafío que hemos asumido en esta comunidad, que volvamos a las raíces, al manual de las instrucciones de Dios. Y dice así, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Porque entonces no serás reconocido, no tendrás resultados. Sin embargo, el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Es una personificación, como cuando dice, las piedras hablan. Tengamos muy en cuenta eso. El pecado está a la puerta para el acecho y ansioso. Pecado, en la palabra hebrea, yatá, realmente significa errar al blanco, ser un novato en manejar tus emociones, en perder la objetividad del propósito para el que fuiste diseñado. Entonces, aquí Caín lo que fue pecó, es decir, fue novato. No supo sobreponerse a su arrogancia, a su soberbia, a su ambición, a su codicia, a su depresión, a su ira, a su rencor. Fue un novato, pecó y el pecado lo controló. Sin embargo, Dios le dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Quiere decir que el ser humano al final puede tomar la decisión sobre su vida en el día cotidiano. Este mensaje lo vamos a concluir mañana con el capítulo 9 de Eclesiastés. Les invito a que lo vayan leyendo desde ahora para que vean que vamos a salir de otros mitos que están en el libro de Mateo. Él dijo, sobre todos, malos, buenos, cristianos, crean en lo que crean, no crean en cualquier religión, sobre todos yo voy a dar la lluvia y el sol. A todos los voy a bendecir porque yo soy Dios. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Bendiciones.